La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, doctor, estamos aquí una vez más tratando y enseñándole al pueblo de Dios el verdadero significado que trae o que tiene la sangre de Jesús. Muchas veces nosotros le oímos decir a la gente, es que por la sangre de Jesús yo soy sana, por la sangre de Jesús yo soy salva, la sangre de Jesús muchas cosas, pero realmente conocemos el significado de este elemento, como usted nos ha venido enseñando, que forma parte o que está en todas las partes y todos los miembros de nuestro cuerpo. Doctor, nosotros venimos trabajando y enseñándole a la gente acerca de la sangre. Ya vimos que la sangre redime la tierra y la palabra remisión o redención significa libertad. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, que la sangre vino fue a redimir o a sacarnos del cautiverio en el que de pronto nosotros por nuestro mal caminar y por nuestro mal obrar nos esclavizamos en el pecado. Acordémonos que la sangre es, la redención es en sí la tercera columna del templo de Dios, o sea, el templo de cada cristiano que somos nosotros. De la columna. Entonces la tercera columna prácticamente es la redención y el fundamento de la redención es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar redimidos por intermedio de la sangre para poder alcanzar la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Sí, doctor, hay algo muy importante que nosotros venimos tratando y veníamos enseñándole a la gente, porque sabemos que este programa tiene una audiencia y sabemos que mucha gente, muchos hermanos de diferentes congregaciones, no interesa el nombre porque de todas maneras nosotros siempre somos, pertenecemos a un mismo cuerpo y como somos del mismo cuerpo, pues todos tenemos que estar funcionando a una sola. Bien, doctor, vamos a terminar hoy nuestro último punto de lo que veníamos tratando acerca del significado de la sangre de Jesús, la función de la sangre de Jesús y las diferentes formas o las diferentes maneras como Jesús derramó sangre y lo que estaba significando. Nosotros ya venimos con una secuencia y hoy vamos a hablar de la última parte de este significado de la sangre de Jesús, y es que la sangre redime los pensamientos y las acciones malas de sus siervos. Este es el último punto de lo que nosotros venimos hablando. Si nosotros venimos hablando de que la sangre redime los pensamientos y las acciones de los siervos, ¿a qué se está refiriendo en cuanto a la palabra? Si nosotros miramos, aquí hay dos cosas, hay uno pensamientos y hay otra acciones. Si nosotros miramos los pensamientos, estamos hablando de la cabeza, ¿cierto? Porque sabemos que la mente siempre la representamos en la parte de arriba de la cabeza. Estamos hablando prácticamente también de la mente, o sea, de la mente, de la cabeza en cuanto a la parte del cuerpo, pero también hablamos del alma en cuanto a la parte de pensamientos, sí, que es un componente del alma. Pero doctor, aquí es donde va a ir ubicado la corona de espinas, porque nosotros sabemos que el Señor Jesús fue coronado de espinas y allí se estaba refiriendo era a dos cosas. Recordemos que Jesús había derramado sangre cuando Él estaba orando porque ya se le acercaba su hora y era tanta su angustia, era tanto su pensamiento en lo que venía, que su sudor fue como grandes gotas de sangre y dice que ellas cayeron sobre la tierra. En ese momento nosotros habíamos hablado, o la palabra de Dios nos enseña que estaba levantando la maldición que había caído sobre la tierra por causa del pecado del hombre, ¿cierto? Amén. Ahora, nosotros vemos que la misma escritura, o nosotros sabemos que la misma palabra nos enseña que Dios, después de que había traído maldición sobre la tierra por causa del hombre, del mal caminar del hombre, del mal obrar, de la avaricia y la codicia con la que a veces se levanta o se despierta en el caminar de la gente o en el caminar del hombre, siempre se despierta este tipo de cosas. Entonces, fíjese que en el tiempo de Noé, cuando vino la destrucción de la tierra,
dice el Señor que Él vino porque había mucha maldad sobre la tierra. Entonces Él trajo la lluvia hizo todo lo que hizo, y luego el Señor se arrepintió de haber traído el juicio sobre la tierra, porque hay algo que mueve mucho las fibras del corazón de Dios, y es el amor que Él siente por el hombre, el amor que Él siente y que Él experimenta en las acciones que hace el hombre con respecto al Señor. Entonces fíjese que ¿qué movió al Señor a sentirse arrepentido? Cuando Noé bajó del arca e hizo el sacrificio, hizo el holocausto para darle gracias al Señor. Dice que subió ese olor y el Señor en ese momento sintió el remordimiento, pero de todas maneras dijo, ahora yo no vuelvo a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces empieza ella su proceso con el hombre y no con el recurso que de pronto es lo que viene a sostener la subsistencia del ser sobre la tierra. Entonces, doctor, hay algo muy importante, y es que aquí ya en esta parte del sacrificio del Señor Jesús, cuando ya lo coronan de espinas, entonces ya nosotros vemos algo muy importante, y es que esa corona de espinas se refiere a, dentro de las vestiduras del sacerdocio, hay una corona, hay una tiara o una diadema, creo que es lo que dice la Escritura, donde la que lleva eso es la parte sacerdotal, que va puesta en la cabeza, y dice que es esa corona o esa parte de ese instrumento o ese recurso o ese elemento que Dios coloca sobre el sacerdote, simplemente le está recordando o le está haciendo que el sacerdote lleva las acciones de cada uno de ellos delante del altar de Dios. Cuando se coloca esta corona de espinas en la cabeza del Señor Jesús, se está diciendo es que Él está redimiendo los malos pensamientos de la parte sacerdotal, las acciones que a veces el sacerdote, cuando hablo de sacerdote no me estoy refiriendo de pronto al de la iglesia tradicional, me estoy refiriendo es a todos aquellos que predicamos la palabra, que enseñamos la Escritura, o simplemente que pertenecemos al cuerpo ministerial de Cristo. Entonces, fíjese que aquí en este momento, cuando fue coronado de espinas, la cabeza del Señor estaba redimiendo de los malos pensamientos, de las malas acciones que a veces cometemos nosotros los que estamos en la parte sacerdotal, porque nosotros hoy en día se están viendo muchas cosas del mal caminar del sacerdote. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la parte, confundimos lo que es la parte espiritual con la parte carnal o la parte natural. Entonces, fíjense que desde Génesis 3:18, el Señor había colocado una serie de limitantes o una serie de cosas, de recursos había utilizado que iba a producir el trabajo de la tierra en esa época. ¿De quién? Del hombre natural, que cuando ellos estarían trabajando, ese sudor sería en la carne, sería en lo natural, en el esfuerzo y el trabajo que produce una acción o un caminar dentro de la tierra. Entonces, fíjese que Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjese que allí el Señor está usando estos espinos, estos cardos. ¿Y a qué se refiere este tipo de cosas? La Escritura nos enseña que estas dos cosas que tiene aquí la Biblia se está refiriendo a, dice que los cardos y los espinos se refiere. ¿Qué es un cardo? ¿Qué es un espino? Ya nosotros lo habíamos trabajado en otro programa, y esto sería bueno entrar nosotros. Dice que los espíritus es el trabajo arduo y difícil, y también los cardos es la persona que es arisca, es la persona también que es difícil de trabajar y de tratar. Entonces, aquí en esta parte lo que el Señor nos enseña es eso. Dice que los espinos y los cardos son plantas abundantes que se dan en Palestina, y que es que Dios utiliza en las floras de las tierras bíblicas. También son matas pequeñas, espinosos, y tal vez, doctor,
cuando yo trabajaba sobre esto y cuando tuve la oportunidad de dar la charla acerca de la zarza, nosotros hablábamos de este recurso de la zarza y nosotros pensábamos, porque alguien me hizo una pregunta con respecto que si la corona de espinas del Señor no se habla de qué parte, de qué arbusto es, y nosotros analizando y viendo, digamos, la coinonía o la armonía o la secuencia que usa la palabra, esta zarza o esta espina pudo haberse hecho de la zarza, porque la zarza dice que es espinosa, la zarza es parecida de pronto a la que Moisés vio cuando estaba pastoreando sus ganados, cuando estaba pastoreando el ganado de su suegro, y allí en medio de la zarza apareció el Señor. Entonces es muy probable que la corona que se le hizo, porque se daba en esa parte de Israel, se daba en esa parte de Palestina, y entonces es muy probable que la corona que el Señor llevaba sobre su cabeza o la que le colocaron era de esa parte de la tierra. ¿Así, doctor? Pastora, aquí hablando de la parte donde tú comentabas respecto a lo referente a lo que cubre la mente o lo que cubre la frente, ¿sí? Como es la corona de espinas. Entonces yo me permito leerles la parte que corresponde a Levítico 8. Y donde está hablando sobre, donde el papito Dios o Jehová le dice a Moisés que tome a Aarón y a sus hijos con él las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro, la expiación, y puso sobre él la túnica y el ciñó, y le ciñó con el cinto, le vistió después con el manto, y luego le puso encima el pectoral, y después le puso, entonces en el versículo 9, dice, después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Jehová, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas, y luego le ungió la cabeza, y dice, en el 12 dice, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, si nosotros miramos, el sacerdote es el que tiene una unción muy especial en cuanto a la parte de su mente, en cuanto a la parte de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es que el sacerdote es como decir el maestro, es aquel que nos lleva a nosotros, el que nos conduce, el que nos guía, el que día a día nos está instruyendo para que nosotros vayamos conociendo más de la palabra y en cierto modo no permita que nosotros entremos en un estado en el cual nos podamos apartar de la palabra del Señor. Es así como nosotros hemos notado que el pueblo de Dios está siendo dirigido por una serie de personas que son ungidas y personas que no son ungidas. Me explico, o sea, aquellas personas que en un momento dado han estado haciendo un curso, ¿sí?, de teología y reciben de pronto el título o el diploma de pastor o de sacerdote. Ese ¿sí? es el llamado del hombre y otro es el llamado de Dios. Y aquellas personas que en un momento dado están en una unción especial, están orando y están en una iglesia y el Señor dice por intermedio de sus ministros o de sus profetas, dice que Él tiene un llamado especial y en ese momento lo nombra como profeta o lo nombra como pastor o lo nombra como ministro. Entonces aquí miremos que aquí Dios le dice a Moisés que unja con aceite, pero que le coloque en la frente la mitra y sobre la frente una placa, y esa placa dice que Jehová es mi Señor. Santidad. Hay santidad en él, entonces la santidad de Dios. Entonces si nosotros miramos lo que tú comentabas ahorita respecto a la corona de espinas, empezando porque la corona de espinas son unas espinas muy tenaces que producen un dolor muy agudo, ¿sí? Un dolor que produce, yo creo que como si algunos han tenido dolor de cabeza, ¿sí? Ese dolor de cabeza ha sido tan fuerte, algunos que a veces hasta han querido matarse porque les duele mucho la cabeza. ¿Sí? Nosotros en la parte de medicina miramos esas cosas y imaginémonos cómo pudo haber sido el dolor de esa frente de Cristo Jesús cuando le estaban colocando la corona de espinas y fuera de eso se la estaban apretando un poquito más para que no se les cayera. Pero si miramos también en Levítico 21, también miramos que dice lo siguiente, dice en cuanto a la santidad de los sacerdotes, dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, en el versículo 4, haciéndose inmundo, y en el 5 dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños.
O sea, aquí estaba prácticamente cumpliéndose que en ese momento Jesús estaba siendo llevado a un maltrato, ¿sí? Para poder que el grupo sacerdotal, o sea, el grupo ministerial fuera verdaderamente bendecido, y que todos aquellos pensamientos que en un momento dado estuvieron dentro del cuerpo sacerdotal de Cristo Jesús, en ese momento entonces fueron redimidos, porque es lo que hace la sangre, redime. Doctor, hay algo muy importante que tú acabas de decir, y es acerca de esa diadema o esa parte, porque es que cuando uno ve al rey, lo que uno primero le mira es la corona, ¿cierto? Lo que va encima de su cabeza. Por eso muchas veces en la palabra de Dios también nos enseña que la esposa es la corona de su marido, porque dependiendo como su esposo vaya vestido, dependiendo como su esposo sea, así será su corona. Entonces, cuando uno ve en la calle a esos caballeros mal vestidos, mal combinados, como dice uno, bueno, ¿quién está detrás de este varón? Porque uno dice como que no concuerda las cosas. Entonces, fíjese que allí el Señor nos está hablando de un instrumento que produce qué, o que qué trae para nosotros los santos, o para nosotros los llamados, o ese pueblo especial que somos nosotros los sacerdotes, a quienes el Señor nos ha puesto, digamos. Fíjese que tú dijiste algo muy importante, o no tú, sino la misma palabra que leíste, y es santidad. Por eso es importante que el ministro de Dios, que el sacerdote de Dios, que el levita de Dios, que llámese como se llame en la denominación, pero de todas maneras el Señor está buscando que aquellos a quienes nos ha ungido, porque fíjense que eso significa unción, o sea, nos permite que ha sido puesto ese recurso o ese elemento en nuestra cabeza, que nos está diciendo que somos ungidos, que somos llamados y estamos puestos por cabeza de un pueblo para llevarlos al conocimiento de Dios. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos exige a nosotros el Señor? Santidad en el caminar, en los pensamientos y en las obras que nosotros estamos haciendo, que todo tiene que ir direccionado y todo tiene que ir encaminado en la santidad, porque si nosotros los sacerdotes no andamos en santidad, no tenemos pensamientos buenos, no tenemos pensamientos espirituales, pues eso mismo, de la misma manera como estemos nosotros, así estará el pueblo. Por eso muchas veces uno se da cuenta de que el pueblo está mal, tiene que mirar es el pastor o el líder, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque dependiendo de nosotros, así será el caminar del pueblo. Porque dice que si la cabeza está mal, todo el cuerpo se resiente. Entonces, amén. Por eso el Señor hace algo muy importante, y es que coloca sobre el sacerdote la mitra y con un letrero que dice santidad. Por eso nosotros los sacerdotes estamos llamados a ese caminar, a esa apariencia que nosotros debemos de tener, pero esta apariencia no es delante de la gente, sino que uno también en uno solo también sabe cuando uno está en su casa, cuando uno está en otras partes, cuando uno está laborando en otro lugar, uno tiene que estar siempre dando este ejemplo de santidad, de un caminar recto, un caminar limpio. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos están mirando. Así no pertenezcan a nuestro pueblo y sea la gente que no conoce del Señor, porque esos son los que más miran y juzgan. Pastora, ese me recuerda a mí un ejemplo que la otra vez comentaba, ¿cierto? Cuando estaba en una prédica, yo les decía al pueblo de Dios que muchas veces uno como padre de familia a veces maleduca a sus hijos. Y esa maleducación o esa forma como uno a veces en su casa permite que el hijo se brinque, que salte, que ensucie todas las cosas, que esté por encima del sofá, que esté haciendo locuras. Y de pronto van al consultorio y quieren que en el consultorio el niñito se quede quietico, que sea todo juiciosito, ¿sí? Que no parta ni siquiera ni un pétalo de una rosa. Y eso yo les comentaba que yo le decía a la señora que le decía al niño que se quedara quieto. Le dije, mijita, pero ¿cómo quiere usted que se quede quieto si en la casa es una explosión? En la casa prácticamente es una dinamita. Ese niño en la casa se está moviendo para todos lados y usted nunca le ha dicho que se quede quieto. Ahora sí le va a decir, pues va a tener un conflicto con él. Y el conflicto lo va a hacer aquí en el consultorio, entonces me va a complicar la vida. Mejor déjelo quieto, que brinque todo lo que quiera brincar, ¿sí? Y usted paga lo que parte. Y así de fácil es, o sea,
Porque muchas veces el Señor nos ha colocado, a los padres nos ha colocado como administradores de unos hijos. Pero esos hijos no son de nosotros, son de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Nosotros somos padres, pero padres biológicos, como se habla. Y es así como Dios quiere que nosotros también, como padres espirituales de nuestros hijos, que son las ovejitas que llegan al redil, también nosotros eduquemos bien y reargullamos a nuestras ovejitas, pero también tenemos muchas veces, porque la espada del Espíritu es de doble filo, tanto en lo interior como en lo exterior, tanto en lo adentro para arriba como para abajo. Entonces ese doble filo también viene para el ministro que está predicando y que está haciendo lo que se debe mandar. Si quiere, pues hablamos en el próximo break sobre esto para poder continuar con la charla, que me parece que es interesante hacerlo. Sí, doctor, vamos a dar nuestro primer corte y ya volvemos con ustedes. Bueno, como veníamos hablando entonces, cuando nosotros educamos muy bien a nuestros hijos, pues lógicamente cuando vamos a un sitio, ese hijo se comporta educadamente. Pero cuando lo educamos mal, vamos a otro sitio, en ese sitio nuestro hijo se comporta mal educadamente. Así también sucede con el cuerpo ministerial y con el cuerpo de Cristo. Cuando los sacerdotes están educando mal a los siervos, o sea, a los que vienen, a los hijos de Dios, a los ungidos del Señor, a los llamados también del Señor, porque todos tenemos un llamado y todos tenemos una unción. Para yo poder estar en una iglesia, para yo poder estar de pronto amando al Señor, pues tengo también que tener un llamado especial de Él, porque si no, no lo estuviera haciendo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer los que estamos ministrando, o lo que el Señor nos ha dado la indicación para que nosotros seamos los instructores, administradores, profesores, maestros, para poder llevar a este redil a la presencia de Dios? Lo que tenemos nosotros que empezar es a mirar cómo estamos educando. Pero antes que mirar cómo estamos educando, tenemos también que mirar cómo nosotros mismos nos educamos. Cómo nosotros mismos estamos viviendo una experiencia, y cómo esa experiencia que vivimos como ministros, como sacerdotes, como predicadores, se refleja en nuestros hijos, que son los que nos están oyendo, que son aquellas ovejitas que están recibiendo el mensaje, que son aquellas ovejitas que están recibiendo el alimento, el pan diario, el vino nuevo. Cómo nosotros estamos formando esos odres, cómo nosotros estamos haciendo que esos odres que antes eran viejos, desvencijados, vestiduras rotas, las convirtamos en odres nuevos con vestiduras nuevas. Y en ese momento es cuando verdaderamente empezamos a ver y a notar que el testimonio que ese hijo está dando, en donde quiera que va, es un testimonio de buena educación o es un testimonio de mala educación. Si nosotros hemos educado bien, o sea, yo les digo, vamos a los pastores y a los ministros, a los que prácticamente estamos predicando la palabra. ¿Será que usted, mi amado hermano, está introspeccionando, o sea, está metiéndose en sí mismo para usted mismo predicarse la palabra? Porque es que la palabra, la espada del Espíritu de Dios, es una espada de doble filo. Y ese doble filo, en la medida que yo predico la palabra, en la medida que yo estudio para predicar, o en la medida que yo hablo al Señor, en esa misma medida, esa misma palabra está entrando en mi vida, está entrando en mi corazón, en mi mente, y es la que también me está redarguyendo de cosas que en un momento dado yo no estoy haciendo como son los indicados por el Señor. Fíjese, pastora, que nosotros si miramos en Zacarías miramos en el capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 5, dice el Señor, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Porque ahí hablaba de que el sumo sacerdote Josué estaba de pie, y al comienzo, en el versículo 1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, ¿cuántas veces Satanás está acusando al ministro que está predicando en ese momento, que está diciendo? Yo me pregunto, pastora, que uno de pronto está predicando, ¿cierto? ¿Sí? Y uno está diciendo, bueno, hermanos, entonces el Señor dice así, y el Señor me trae a mi corazón que nosotros tenemos que estar todo el tiempo buscando de Él mañana, tarde y noche.
y resulta que el predicador no busca a él sino cada 3 días. O no lo busca. Entonces en ese momento debe estar Satanás arriba diciendo, falso, claro, nos está acusando y nosotros muy olímpicamente creemos que nosotros podemos decirle mentiras al pueblo de Dios cuando verdaderamente tenemos un acusador. A pesar de que tengamos un defensor, tenemos un acusador y nosotros los predicadores estamos atando las manos. Y es lo que Cristo Jesús hizo con la corona de espinas. Él empezó a desatar esas manos de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, amados hermanos, amados predicadores, amados profetas, amados sacerdotes, porque todos son amados. Ajá. Todos son amados por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dándole al pueblo un alimento leudado? ¿Hasta cuándo vamos a seguir alimentando a este pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a estar llenando nuestra sangre? Óigame bien, llenando nuestra sangre, porque es la sangre que Cristo derramó, llenándola de cosas que no son correctas. Que si nosotros, porque yo sí lo entiendo muy claro, pastor. ¿Ve? Es como ir a decir que un juez no sabe de la ley. ¿Sí? Y si el juez comete un error que va contra la ley, pues él mismo sabe que él está cometiendo el error que va contra la ley porque él tiene que haberla estudiado. Claro. ¿Sí? Es porque como para que sea abogado tuvo que haber pasado por la universidad y tuvo que haber estudiado. O la experiencia vivida por él. Bueno, es como ir a decir que de pronto el médico no sabe que tiene que dar determinados medicamentos para una enfermedad determinada X, ¿cierto? Que si no la da, el paciente se puede morir, o que si da otro medicamento puede matar al paciente. Ajá. ¿Ve? Es como ir a uno a esperar que el ministro, el predicador, no sepa la palabra que básicamente él tiene que respetar. O sea, yo me imagino al predicador, ¿sí? O a la persona que está, o nos imaginamos como nosotros lo hacemos, ¿sí? Que estamos todo el tiempo metidos dentro de la palabra, estudiando la palabra, ¿sí? Para poder, usted que ya lleva como 15 Biblias ya leídas, ¿sí? No, ¿entendió? Todavía voy a empezar la 10ª. Que básicamente yo le veo que tiene un poco de Biblias todas rayadas, todas marcadas, todo por todos lados. Pues eso es lógico que uno tiene que saber que la palabra existe. Que hay una cosa en la palabra que me está diciendo no haga tal cosa. Hay otra que me está diciendo que mire, si usted hace esto, las bendiciones me recibirá. ¿Sí? Yo ayer cuando estaba predicando al pueblo de Dios, yo le estaba diciendo, ¿cómo estamos nosotros? Pero antes que cómo están ellos, ¿cómo estoy yo como predicador? ¿En qué condiciones me encuentro yo? ¿Será que yo estoy limpio? ¿Será que yo verdaderamente estoy siguiendo la palabra de Dios? ¿Será que verdaderamente yo estoy ungiendo, estoy renovando, estoy prácticamente limpiando mi mente, limpiando mis pensamientos, limpiando mi cuerpo, mi actitud, mi forma de ser, mi carácter, para que el pueblo de Dios reciba? Porque, óigame bien, la unción viene por intermedio de usted. La unción viene por intermedio del ministro de Dios. El ministro de Dios es un instrumento que es el que lleva la unción, que viene de lo alto y que va porque somos fuente de agua de vida eterna. Somos los que llevamos el pan, somos los que traemos prácticamente esa unción, somos los que verdaderamente damos la vida espiritual a la gente para que la gente produzca en lo material y venga a la iglesia y le rinda culto, le rinda alabanza y glorificación al Señor. Pero si el pueblo de Dios, óigame bien, está recibiendo un mensaje leudado, si el pueblo de Dios está recibiendo una ira, una furia que el predicador pudo haber tenido antes con un hermano, con su esposa, con sus hijos, o de pronto en el momento de transportarse al sitio de la iglesia, que debiera ser razonable y decir, yo no puedo predicar porque mi corazón no está apto para predicar en este momento. En ese momento él está llevando a un pueblo a furia, a ira, un espíritu de ira, y en ese momento ese espíritu, esa fortaleza, esa furia que está en él, prácticamente se va a transmitir al pueblo. Y es así como nosotros tenemos que mirar muy bien las cosas que estamos haciendo. Fíjese que en Zacarías 3, verdaderamente el Señor nos está mostrando algo muy grande. Nos está mostrando a un ángel enfrente, un ángel de pie enfrente de un sumo sacerdote. O sea, una persona que era lo máximo en ese momento. Y a su derecha, ¿quién estaba? Satanás. Satanás lo estaba acusando. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo lo bueno ante la presencia de Dios.
Él estaba haciendo el malo. Entonces, muchas veces nosotros, mis amados hermanos, atamos las manos de Cristo Jesús. Invalidamos el sacrificio que Cristo Jesús hizo cuando le pusieron la corona de espinas. Y permitimos que nuestra mente o nuestra prédica o nuestra enseñanza sea una enseñanza malcrianza. Sea una enseñanza que lleva a que el Hijo de Dios, a que ese Hijo de Dios que tiene que estar bien educado, que tiene que dar testimonio, que tiene que buscar la presencia, que cada día tiene que ser a imagen y semejanza de Cristo Jesús, nosotros los predicadores los estamos malcriando, les estamos enseñando cosas que no tienen por qué ser. Y si no, miremos. Y así es. Y no podemos decir, yo no puedo ir a decir que en un sitio donde me enseñan una palabra que está leudada, ¿sí? No digo qué sitios ni digo qué palabras, ¿sí? Porque el plan de nosotros no es juzgar. El plan de nosotros prácticamente es hablar, es decir, lo que verdaderamente el Señor a nosotros nos está mostrando en este momento. Traer luz sobre la palabra. Amén. Y entonces tenemos que hacer así, pastora. Pero no podemos ir a decir, no, es que lo que pasa es que el pueblo está contaminado y yo no estoy contaminado. Ojo, pilas. Despierte. Sálgase de la oscuridad, que haya luz. Saque el almud que tiene saque la luz que tiene por debajo del almud y póngalo encima del almud para que se vea la luz. ¿Por qué? Porque usted, mi amado hermano predicador, óigame bien, hermano predicador de la palabra, el que lleva la palabra, ¿sí? Mírese bien cómo está su corazón, mire bien cómo está su mente, mire bien cómo está la parte de su alma y su obediencia al Señor y cómo están sus deseos. Porque no hablo de anhelos, porque los anhelos son de Dios. Cuando yo tengo deseos malos, ¿sí? Son deseos. Y creo hábitos, y esos hábitos son los que muchas veces me llevan a que el pueblo de Dios sea castigado o de pronto el pueblo de Dios reciba un juicio por mi culpa. Yo también tengo un juicio, pero el pueblo de Dios también lo puede recibir porque usted lo está mal enseñando, usted lo está mal criando, usted le está enseñando cosas. Entonces, ¿qué sucede? El niñito malcriado que llega a mi consultorio, ¿sí? Si yo a la mamá no le digo, déjelo suelto, la mamá le pega un pellizco, ¿sí? La mamá le pega un golpecito, la mamá lo casca a la salida porque se portó mal delante del doctor, ¿sí? Entonces dígame usted, el pueblo de Dios también va a recibir un pellizco, va a recibir de pronto un maltrato. ¿O cuántas veces, oye pastora, me acordé ahorita, cuántas veces hay pastores, supuestamente apóstoles, ¿sí? Que llegan y expulsan a un hijo de Dios, que expulsan a una ovejita, porque la ovejita cometió un pecado que no tiene perdón de Dios. Cuando Cristo Jesús vino, ¿por qué? Por los pecadores y los que faltamos a las normas. Entonces es cuando con más razón tengo que llamarla a esa ovejita y cogerle, abrazarla y darle, así como yo aprendí que cuando una oveja se le parte la pata, la oveja de la pata quebrada, recuerda que hablaba la palabra, ¿sí? Donde Jesús, ¿qué hace? El pastor la echa a su hombro, ¿sí? Y la lleva y la consiente y le cura la patica, ¿sí? Y nosotros expulsamos con una facilidad. ¡Wow! ¡Qué fácil es decirle, sálgase porque usted no puede estar aquí en esta iglesia! ¿Dónde estamos religiosos? ¿Dónde estamos religiosos? ¿Dónde estamos aquellos predicadores? ¿Dónde están los predicadores que quieren hablar de paz, de amor, de bondad, de benignidad, de paciencia? ¿Dónde me están mostrando los frutos del Espíritu de Dios? Los frutos del Espíritu de Dios. Y fíjese que la enseñanza es clara. La enseñanza es clara, pastora. La enseñanza no tiene más de dónde cogerse, ¿sí? O estoy caliente para el Señor o soy frío, porque los tibios, ¿qué pasa? Los vomita el Señor, ¿cierto? ¿Ve? O estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Ayer hablaba sobre la carne, ¿sí? Porque dice que el espíritu va contra la carne y la carne va contra el espíritu. Y los que somos espirituales hablamos espiritual y los que somos carnales hablamos carnales. Entonces yo no puedo entender cómo me paso fácilmente de la carne al espíritu y el espíritu a la carne.
Cuando mi vida está dominada, cuando mi vida prácticamente, cuando mi cuerpo, cuando toda mi mente, cuando todo mi ser es un templo vivificado por el Espíritu de Dios. Somos templos donde mora el Espíritu. Amén. Y si es así, entonces, ¿dónde está verdaderamente, dónde está ese juicio propio? Porque yo tengo muchas veces que llamarme yo mismo a decirme, yo estoy caminando bien, no estoy caminando mal, y tengo que presentarme a la presencia de Dios y decirle, Padre, así como le pasó al sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice, papito Dios? ¿Qué dice? ¿O qué dice mi hermano? ¿Qué dice mi amado Señor Jesús? Dice, lávenlo, límpienlo y colóquenle la mitra en la cabeza. Hermano, yo creo que vale la pena de que en este momento entremos en un alto, en un pare, un stop, ¿sí? Revisemos cómo estamos. Vayámonos a Romanos 3, versículos 6 y 7. ¿Ve? Revisemos cómo estamos. Y de acuerdo a cómo estemos, entonces ahí sí empecemos a predicar. Yo creo que vale la pena de que muchas veces dejemos que prediquen otros que a lo mejor de pronto pueden estar más limpios, ¿sí? Que no pueden tener rabia ni rencores. Y entonces cuando ya mi corazón esté limpio, cuando ya mi mente esté limpia, cuando esté preparado para predicar, vaya y predique, porque la palabra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos fuentes, pero fuentes limpias, donde Él venga con su mensaje y llegue y pueda penetrar a esos corazones y pueda hacer unos corazones blandos, unos corazones dispuestos al Señor, y veamos que el pueblo que se dirige es un pueblo que tiene un corazón blando, de carne, un corazón que siente, un corazón que ama a Dios, un verdadero adorador en verdad y en espíritu. Es lo que anda buscando Dios, adoradores en verdad y en espíritu. Pero antes que adoradores del pueblo, necesitamos adoradores ministradores, sacerdotes que adoren en verdad y en espíritu. Y para eso tenemos que empezar a andar tanto en el espíritu, como en la sangre, como en el agua. Y eso lo dice 1 de Juan, capítulo 5. Entonces empecemos a mirar esas cosas. Y de acuerdo con eso, no invalidemos la cruz. No invalidemos la corona de espinas que Cristo Jesús llevó en su cabeza. No invalidemos ese dolor tan intenso que yo creo que tuvo que haber recibido el Señor cuando le pusieron. Yo creo que eso es, si a usted, yo creo, pastora, que a usted como que le duele cuando le ponen una inyeccióncita. No se ría, pastora, le tiene pánico. Tengo pánico. Ahora imagínese usted cuántas espinas tenía la corona. Un montón. ¿Cuántas agujitas le entraron al Señor en esa cabecita? Doctor, amén. Hay algo muy importante que me gustaría que trabajáramos con respecto a lo que tú acabas de hablar. Miremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo 2, y trabajemos sobre algo porque precisamente encontré el versículo que andaba buscando para poder hacer la comparación entre estas dos cosas que nosotros venimos hablando. ¿Ya lo encontraste, doctor? Hágame el favor y me lo lees y trabajamos sobre esa parte. Dice, la palabra dice en el capítulo Juan 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2, dice así: y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían en el 3, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, doctor, ahí vamos a mirar, los soldados eran ¿quiénes? Los soldados era el ejército en ese momento que estaba romano, el ejército romano, o sea, amén, los gentiles, ¿cierto? Los gentiles. Dice, sí, entretejieron una corona, quiere decir que cogieron la rama, que cogieron el arbusto, y según lo que yo tuve la oportunidad de leer acerca de la zarza, es probable que esa corona fuera hecha de zarza, y la zarza más o menos, las espinas miden más o menos unos 10 centímetros de largo. Wow. Entonces, fíjese que en la medida en que empezaron a hacerle alrededor de la cabeza del Señor, empezaron a hacer la coronita, ¿cierto? Y unas iban a la derecha, unas iban, o sea, en las diferentes direcciones, en la forma como fueron entretejiendo la corona para luego colocársela al Señor. De muchas formas y de muchas direcciones de pronto entró la corona mientras fue sujeta o fue colocada en la cabeza del Señor. Ahora, yo tuve la oportunidad de estudiar qué era una corona.
Y dice en el diccionario, dice, es un cerco de ramas. Fíjese que la corona puede ser de diferentes recursos o de diferentes materiales, ¿sí? Dice, puede ser de ramas, puede ser de flores, puede ser de metal, y en este caso fue hecho de ramas, o sea, de la zarza. Porque habíamos hablado que la zarza que vio Moisés dice que se trataba de acacia. Y la madera de acacia, fíjese que nosotros lo conocemos, que de ese tipo de madera fue la que el Señor mandó a hacer la mesa de la proposición. De ese mismo tipo de madera fue que el Señor mandó a hacer el arca de Noé. ¿Para qué? Porque esa madera tiene unas características muy especiales. Es una madera que es fácil de manejar. Es una madera que no se corroe, es una madera que no le entra el agua, es una madera que soporta muchas cosas. Por eso el Señor escogió este tipo de madera que tenía estas características para cumplir el propósito que tenía Él, sea de salvación, porque fíjese que aquí iba el Señor a salvar, ¿qué? Iba a salvar mi santidad. Porque tú hablabas de algo muy importante, y es la santidad que debemos tener nosotros los sacerdotes, nosotros los ministradores, nosotros los que estamos en el caminar con el Señor, sea líder, sea que maneje un grupo familiar, sea el ministrador de alabanza, cualquiera que se dedique a la parte de la administración del evangelio. Eso tenemos una característica o un llamamiento muy especial, que es la santidad. Y dice que es un cerco de ramas, de flores, de metal, con que se ciñe la cabeza como señal de premio, recompensa o dignidad. Dice que también esta corona se puede colocar como una aureola de los santos. Y fíjese que la palabra dice que se ciñe. Cuando se habla de ceñirse, se habla de empezar a reinar, se habla de empezar a un reinado, empezar a gobernar ciertas cosas o a tomar posesión de algo. Entonces, si nosotros miramos que la corona es de espinas, ¿cierto? Y si analizamos y miramos algo, doctor, miremos que el Señor desde el principio viene haciendo cambios, desde el principio viene haciendo, digamos, como esa transposición o esos cambios que se necesitan para poder llevar al hombre al estado que Él quiere, que es a nivel espiritual. Si nosotros miramos en Éxodo 28:36, dice así, ahí hay un título, aunque ese título no es bíblico, pero sí se asigna mucho a lo que hay ahí. Dice la corona sagrada. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Amén. Dice, y la pondrás, mire lo lindo, a mí me encanta esto porque ahí entendí por qué el Señor Jesús, cuando yo tuve la oportunidad de hacer la comparación entre el tabernáculo y la persona de Jesús, me di cuenta que toda la construcción del tabernáculo tenía que ver solo con la obra y el caminar de Jesús sobre la tierra. Y dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón, fíjese que Aarón era en ese momento el sumo sacerdote, era la máxima autoridad religiosa del pueblo en ese momento, que estaba siendo dirigido en la parte religiosa para colocar o reconciliar al pueblo con el Señor, con Dios. Y dice, y llevará a Aarón, por eso Jesús tenía que llevar no corona ni mitra, sí, no corona de oro, sino corona de espinas. ¿Por qué? Y dice así, dice, y la pondrás y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces, fíjense que la corona o la mitra que Dios colocó sobre Aarón era que él, cuando la llevaba, estaría, ¿qué? Lo que dice aquí, llevando las faltas
¿De quién? Dice las faltas cometidas en las cosas santas. O sea, nosotros estamos llamados a vivir la santidad, no solamente el pastor, sino el pueblo. Y si el pueblo comete falta, y si el pueblo hace lo malo, nosotros somos los que tenemos que ir a la presencia de Dios y orar por las faltas del pueblo, orar por las faltas cometidas, porque la Escritura lo dice. Entonces, si de aquí dice, y Aarón llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen cometido en lo santo. Entonces, fíjese que nosotros los sacerdotes, si vemos que un hermano fornica, adultera, es mentiroso, roba, ¿qué nos toca hacer? Ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios cómo yo puedo coger ese hijo de Dios y llevarlo a lo santo. No como comúnmente lo que tú hablas ahorita, echarlo de la congregación, porque eso implicaría que él continúe haciéndolo. Y él es un hijo del Señor, él es un hijo de Dios, y por eso el Señor nos ha entregado esa tarea. Entonces, doctor, fíjese que a veces nosotros faltamos a estas partes porque desconocemos. Ahora, doctor, continuamos mañana con este tema muy importante y seguiremos para que podamos entender verdaderamente el sacrificio que el Señor llevó con su corona en la cabeza. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.